Buenos días a todos. Como ustedes saben, hoy es la charla del Parque General, una charla. Mi nombre es Alejandro Renata, yo seguí en Parque General en esta facultad, lo que va a ser ahora Derecho Privado o Parque General, y el secretario académico ha tenido la amabilidad, la gentileza y la confianza en mí en pedirme que venga a conversar con ustedes sobre los temas de la reforma de la parte general. De la reforma de la parte general. La gran mayoría de ustedes, por lo que veo, son todos estudiantes. Y por lo que veo, son bastante correctos. Entonces, medio como que el examen lo deben tener por ahora cerca, o por la una cosa así, o no. O simplemente alguno debe venir a enterarse de todas esas cosas que en algún momento estudió y que pueden llegar a pensar que ya no les sirven más. Creo que un poco es eso y otro poco tampoco es tanto eso. Evidentemente hemos tenido lo que se llama un movimiento del derecho. Esta expresión del movimiento del derecho no es una expresión que la utilizo por casualidad. No es una expresión utilizada neutralmente. Hay dos autores italianos que se llaman Massimo Mecarelli y Paolo Falcetti que utilizan esta expresión, la de los movimientos en el derecho. Los españoles el año pasado tradujeron el libro de estos dos italianos que se preguntan acerca de, a ver, como cuánto la batería de conceptos que nosotros tenemos en la cabeza, porque estamos incorporando, o que ya tenemos porque estamos percibidos, nos sirve para poder detectar, para poder describir, para poder explicar los movimientos del derecho, y si eso es útil. Dos grandes preguntas, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Y si lo podemos hacer, ¿será útil? Evidentemente, si uno quisiera determinar cuándo hay un movimiento, bueno, habría que hacer una especie de listado, de tomar una especie de parámetro de clasificación, esas cosas que nos ponen los abogados. Parece como que a veces nosotros terminamos la clasificación, con esta la clasificación. Vieron que los perseguimos durante toda la carrera, la clasificación de los derechos subjetivos y no la clasificación de las obligaciones. Y tal con las clasificaciones. Ahora vamos a ser más sencillos, vamos a ser constructivistas, vamos a avanzar. Evidentemente no puede haber duda de que ha habido un gran movimiento en el derecho. A ver, desapareció el Código de Comercio, los movimientos. Y por el otro lado, piensen que este movimiento y una reforma se produce en el marco de un Estado de Derecho. Y ahí empiezan a haber este impacto entre lo público y lo privado. Porque luego uno puede preguntarse ¿qué se producen las reformas dentro del Estado de Derecho? Hay un profesor de la Universidad de Yale que se llama Paul Kant, no Kant como Emmanuel, sino Paul Kant, que tiene como un perfil sociológico bien yanqui. Dice, bueno, miren, la reforma en el campo del derecho y bajo el Estado de Derecho se producen por dos razones. Primero, la razón, y segundo, la voluntad. ¿Por qué la razón? Y porque en algún momento hay que empezar a ejercerse de la irracionalidad. En algún momento, lo que una norma que nos sirvió, ahora en nuestra realidad ya no nos sirve. Entonces se convierte en una especie de irracionalidad porque hay que sacarse de todo el sitio. Y por el otro lado, hay que respetar la voluntad del pueblo. Porque el pueblo no quiere seguir manejándose con estas reglas, porque está llevando otro modelo de vida, y por eso habrá que cambiarle las reglas. Bueno, una interesante pregunta que nos podemos hacer en el futuro, porque todavía ni siquiera terminamos de aprender el futuro de la reforma, es si realmente la reforma respeta la voluntad del pueblo. Una no menos importante y trascendente pregunta. Ahora, en esta reforma que se produce sobre todo el código, fíjense que hay una reforma que con bombos y platillos y hay una que cambia como silenciada. La reforma con bombos y platillos es la unificación de las obligaciones. Y sale con la unificación de los obligaciones, y sale con la unificación de los...
Estas son bombos y platillos. Y después tienen la otra, la que se produjo un poco, a ver, no porque se haya querido apuntar, pero no tuvo los bombos y platillos, que es la aparición de la parte general. Porque vieron que había, y esto se lo digo, porque venimos del viejo sistema, venimos de una especie de divorcio entre dos fuentes de derecho. Por un lado la academia, la doctrina, y por el otro lado la legislación. Cuando yo entré a estudiar, ¿qué pasaba? Entonces decía, bueno, vamos a estudiar sucesiones. Entonces agarramos el código y íbamos a las partes de sucesiones en un cartel aquí grande de sucesiones. Bueno, vamos a estudiar contratos. Sabíamos el código, cartel grande que decía contratos. Vamos a estudiar reales. Sabíamos el código de hechos reales. Vamos a estudiar parte general. ¿Dónde está? La parte general. Parte general, ¿qué pasó? Era un invento alemán. ¿Verdad? Y está por el 1912, Arellone, que estaba en la Universidad de Buenos Aires, dice, nosotros tenemos que empezar a tener una parte general, porque nos va a ser útil, porque nos va a servir para estudiar mejor. Bueno, desde 1912 hasta el 2015, desde que nos tomamos un tiempo para reflexionarlo, y en el 2015 nos aparece la parte general. Y ahora ya la tenemos. Pero ya no hay discusión ahora entre tenemos o no tenemos parte general. Ya pusimos el pie adentro del código. Entra parte general. Se institucionalizó esta idea alemana de que tenía que haber una parte general. Esa idea, si ustedes me permiten, alemana, era como una especie de, a ver, la parte general tenía que ser como un ADN de todo el código. No tenía que encontrar los elementos más básicos, más elementales dentro de la parte general, y el resto lo que hacía era desplegarlo y construir las excepciones que correspondan. Por eso es la idea de una parte general como si fuera un ADN. Vieron que en la biología del ADN que tenemos la información más básica y elemental nuestra, y luego se va desplegando nuestro cuerpo. Esa parte general fue pensada de esta manera, y la parte general nuestra es distinta, es diferente. Vamos a ver que tiene de eso y también tiene de otras cosas. ¿Estamos? La parte general que, a ver, no es porque se ley tiene 400 artículos, pero en realidad no tiene 400 artículos. Fíjense que tiene, primero, un título preliminar, y después sí, pasamos a la parte general. Pero, ¿qué es lo que pasa? Didácticamente, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Por lo menos en la universidad. No vamos a construir un civil 1 para el título preliminar y un civil 2 para la parte general. No, metemos todo en una sola vez y lo tratamos como si fuera una sola vez, pero tenemos que tener bien en claro que el título preliminar no es lo mismo que la parte general, porque el título preliminar tiene pretensión y tiene vocación de poder expandirse a todas las ramas del derecho. El título preliminar del título preliminar del Código Civil siempre han tenido esta pretensión, idea de nosotros podemos llegar más allá, y en este tenemos esta idea, ya la vamos a ver, de manera tal de que es por esa razón que ahora lo tenemos. Y se dejó de producir ese divorcio como el que cuando veíamos no encontrábamos. Pero ¿dónde estaba? Estaban los programas. Entonces todo lo que hacíamos, estudiábamos los programas de parte general y que aprendiste parte general. ¿Ah? Ahora hay que empezar, yo quisiera que pongamos durante un rato, no mucho tiempo tampoco, pero pongamos el acento en algunas cuestiones de este título preliminar. Pongamos el acento en algunas cuestiones de título preliminar. Porque fíjense que ahí es donde se va a notar muy fuerte el choque de las culturas jurídicas. Aquellos que venimos de la época de Bell Gorda, y de dónde ustedes van a partir. Y de dónde ustedes van a partir.
Si ustedes abren el código y lo primero que tienen que empezar a hacer es acostumbrarse al código, fíjense que en el artículo número, permítame, fíjense que en el artículo número 1 aparece una palabrita que artículo 1, fuentes de aplicación. Los casos que este código de origen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, bla 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 bla. La palabrita casos, que uno la puede dejar pasar así como que no quiere la cosa, como yo lo hice en algún momento, en realidad tiene toda una trascendencia. Y a aquellos que les gusta la sociología del conocimiento, con Kuhn y todas esas cosas, les explicarían, hay un cambio de paradigma. Cuando se produce el cambio de paradigma es en donde hay el cambio de la cultura jurídica. ¿Por qué? Porque aquellos como nosotros, que fuimos formados bajo no también la escuela, pues, en el pasado, ¿qué nos enseñaron? El respeto hacia la abstracción y la generalidad de la ley. Había como una especie de enseñamiento de la ley. La ley todo lo dominaba y todo lo controlaba. En aquel momento se empezaron a dar cuenta que esto no era tan así. Con la ley no se podía todo. Venimos de una cultura jurídica en donde el otro día leía unos franceses que decía, al principio nosotros pensamos que con la ley lo podíamos dominar todo. Cuando empezamos a pensar que podía ser que una ley sea inconstitucional, nos empezamos a dar cuenta que las leyes ya no lo podían controlar todo, ni que eran tan señoriales las leyes. Las leyes tenían límites. Y hay límites que son naturales. Y no fíjense lo que le pasaba a los franceses cuando se declaran la Revolución Francesa y salen a decir que a partir de ahora todos los franceses queremos felices. Ah, sí, no me digas, por ley. Bueno, no se puede resolver por ley. Entonces, no podemos pensar en la ley como el señorío de todo. Y cuando nos damos cuenta que la ley tiene limitaciones, empezamos a pensar en el caso. ¿Pero qué queremos decir con esto? ¿Que vamos a variar hasta una cultura anglosajona? ¿Que vamos a empezar a pensar en el caso? No. Nosotros venimos de la cultura continental europea, venimos con Kelsen, venimos de la estructura de la norma, bla 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 bla, pero no nos dejamos de dar cuenta que el caso es importante y que es trascendente. Fíjense que hay un autor argentino que se llama, es un constitucionalista, que es Luis Domínguez, que dice, miren, hay un estado legislativo, hay un estado de derecho constitucional y ahora hemos llegado a un estado de derecho constitucional y convencional. En el estado de derecho, en el estado legislativo, era el estado de alguna manera de ver, de la ley, era el que se enseñoreaba. En determinado momento empezamos a prestarle más atención a la Constitución. Y ahora la ley tenía que empezar a ser respetuosa de esa Constitución. Y cuando se produce la reforma del 94, le dicen, no alcanza con que respete la Constitución. Respete los bloques de constitucionalidad llenos de tratados. Que es la que dice Luis Domínguez, nos exige la justicia del caso Congreso. Y como ese Estado constitucional, Estado de Derecho Constitucional y Convencional, nos exige la justicia del caso concreto, ¿cómo empieza diciendo el Código? Los casos que por estas leyes, porque se resuelvan por estas leyes, bla 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 bla, por eso empieza hablando de esa manera. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que vamos a eliminar la teoría general de la ley? No. Pero es restarle un voto de confianza. Ya no está sola la ley. Hay otras fuentes y es una idea casi democrática de convivencia. La ley va a tener que convivir con los principios generales del derecho. La ley va a tener que empezar a convivir con la jurisprudencia de una manera
guste o no, y la doctrina tiene su peso. Este es un código hecho por muchos profesores de derecho. Si es un código hecho por muchos profesores de derecho, de modo que evidentemente la doctrina está teniendo un peso en el derecho civil argentino muy importante. Entonces la ley empieza, como puente de derecho, empieza a convivir con otras leyes, con otras fuentes. La idea de la convivencia. Ustedes pónganse a pensar que eso realmente es, no digo que revolucionario, pero es muy trascendente y es muy importante, porque si ustedes van a otros lugares del mundo, hay ciertas fuentes de derecho que no admiten convivencia con otras fuentes de derecho. Hay otros países que no lo aceptan. Piensen ustedes, por ejemplo, en el campo de Medio Oriente, en el territorio de Medio Oriente. Aquí hay una fuente de derecho que prevalece frente a las otras y que no admite la idea de la convivencia. Ahora, en nuestro sí, es decir, nosotros tenemos esa concepción. Ahora, esa manera de pensar es la que, a partir del unificado, comienza en adelante. En pensar, en diseñar para el caso concreto. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno estudie o cuando uno ejerza la profesión haciendo la demanda o contestando la demanda o cuando uno sea juez y tenga que hacer la sentencia, la va a tener que armar para el caso concreto. No va a tener que hacerle para rendirle pleitesía a esa idea de abstracción de la ley. Es diseñado para el caso concreto. Y ese es el gran cambio. A mí me enseñaron a que yo tenía que ofrecer soluciones que sean respetuosas de la abstracción de la ley. A ustedes les van a enseñar otra cosa. Les van a enseñar la justicia del caso. Les repito, eso no implica convertirnos en Sajón. Por el contrario, el imperio de la ley se mantiene, pero enriquecemos nuestro derecho desde otra perspectiva. Enriquecemos nuestro derecho desde otra perspectiva. Eso es sumamente importante. Otra cosa que uno encuentra dentro de la distinguida familia del título preliminar, otra cosa que se encuentra dentro de la distinguida familia del título preliminar, es la cuestión de el abuso del derecho, el abuso de la posición dominante, el fraude de la ley y la buena fe. Son toda una serie de instituciones que, a ver, muchas son viejas conocidas, pero hay una que no. Hay una que no es vieja conocida. ¿Cuál? La del abuso de la posición dominante. Esa es, no digo que sea nueva, pero es algo nuevo adentro de nuestro sistema. Para que ustedes entiendan por qué les planteo que es algo nuevo dentro de nuestro sistema, hay que hacer un poquito de historia, porque si no, no se entiende por dónde pasa la trascendencia. El abuso de la posición dominante tiene que ver con el derecho de la competencia. Tiene que ver con el derecho de la competencia. Cuando yo estudiaba, yo sabía que era el 25.156, que era la ley de competencia. Que andaba por ahí. No le prestaban mucha atención. Sabíamos que existía y era suficiente. Lo cual sabe por qué es bastante llamativo. Porque, a ver, desde la década, por lo menos desde la década de 90, que está fuerte en nuestra realidad la idea del mercado. Nosotros, habremos tenido una idea del mercado a veces un poco más fuerte, a veces un poco más débil, pero la idea del mercado siempre hace desde la década de 90 que nosotros tenemos mercado.
¿Qué hace el mercado cuando uno no le presta atención a la competencia? Medio raro el mercado. Pero como lo repito, allí estaba y hay un organismo administrativo que se encargaba de aplicar la ley de competencia y muy pocos casos jurisprudenciales dentro de las revistas jurídicas sobre la cuestión de la competencia. Era como que, a ver, tenemos una ley de competencia, pero cuyo órgano de aplicación era un órgano administrativo. Y andaba, cada tanto resolvía algo y listo. ¿Qué pasó? Aparece el unificado y aparece con una institución propia de la ley de competencia, que es la del abuso de la posición dominante. Y uno empieza a ver todo. ¿Y esto cómo es que, a ver, estando en la zona marginal, que nadie le prestaba atención, de golpe y porrazo, sale de la oscuridad, y no solo sale de la oscuridad, se mete acá, y además se mete en el territorio de título preliminar, de lo que yo le digo, la familia más tímida de las instituciones dentro del poder. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto es así? Y fíjense que le atribuyen como consecuencia jurídica que se van a aplicar los principios del abuso y de la buena fe. Ahora, ¿qué es esto del abuso de la posición dominante? Cuando se compite dentro del mercado, evidentemente hay gente que gana, hay gente que pierde. Y cuando son varios, algunos terminan ocupando el podio, la posición de, por decirlo de alguna manera, el dominio, se convierte en una especie de, a ver, como por decirlo una pirámide, se convierte en una cúspide. ¿Por qué? Porque es el mejor de los que es mejor compitiendo. ¿Eso está mal? En nuestro sistema no. Nosotros seguimos a los europeos. Eso no está mal. El tema es cuando alguien, aprovechándose de esta situación, empieza a impedir la competencia. Cuando alguien, aprovechándose de esta situación, empieza a impedir la competencia sustancial. ¿Qué quiere decir con esto? Que la competencia sea verdadera, que sea real. ¿Por qué? Y porque a lo mejor ese que está en mejores condiciones, a lo mejor puede determinar los precios de los otros, a lo mejor puede determinar la cantidad de producción que genera el otro porque se convierte en el proveedor de todos los otros. ¿Ustedes creen que esto es algo muy abstracto? No. Enciendan la televisión y empiezan a escuchar cómo la gente grita por el tema de los precios. Está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Yo no digo que sea así, pero posiblemente podría ser que a lo mejor alguien se abusara de su posición de dominio y lograra poner precios que no son muy convenientes para los consumidores. Entonces resulta que el abuso de la posición dominante, que aparece ahí como una cosa seguida de la edad de la oscuridad, resulta que no era una cosa tan abstracta y tan rara, resulta que era más cotidiano de lo que uno pudiera llegar a pensar. Ahora, ¿cómo se abusa? Y a lo mejor también es el único proveedor de productos. O es el proveedor más importante, porque permite que haya una competencia cuando uno. Y pero ya somos dos dentro del mercado, no puede decir usted que no hay competencia. ¿Y usted qué porcentaje tiene? No, solamente el 95% del mercado. Qué generoso.
a vender a los costados de la cordillera. Se encuentra alguien, puede vender el producto, pero hay competencia. Entonces, este abuso de posesión dominante resulta que es muy trascendente y muy interesante. Pero claro, como estaba metido dentro de la ley de competencia y está ahí como encorsetado, ¿qué hace el legislador del unificado? Le abre las puertas y dice, ahora hay que combinarlo con la buena fe y con el abuso del derecho. Y entonces las posibilidades de poder actuar se comienzan a multiplicar. Porque antes no estaba conectado con la buena fe y el abuso del derecho. Se convierte en una institución sumamente rica, proteica y sumamente adaptable a muchas situaciones. Mucho más de lo que uno puede llegar a crear. Entonces, este abuso se dice que el abuso de la posición dominante sería como una especie de una derivación del abuso del derecho. Bien, el abuso del derecho es una institución que se aplica en todas las ramas del derecho. El abuso de la posición dominante se aplica en materia de competencia y de ahí no sale. Habría que analizarlo bien a esto. Hay un colombiano que se llama Refinpo García que tiene un libro dedicado al abuso de la posición dominante. Él es uno de los que sostiene que es como una derivación del abuso del derecho. Habría que pensarlo un poco mejor. Yo no digo que esté totalmente mal razonado, pero me parece que todo el abuso de la posición dominante, que encima de una fuerte influencia norteamericana, no estoy tan seguro de que eso sea así. Pero evidentemente es una institución que, en combinación con la defensa de los derechos del consumidor, pensado en términos de derechos colectivos, va a traer o puede llegar a ser muy útil para la sociedad. Y está instalada ahí, en el título preliminar. ¿Vamos? Luego, dentro del título preliminar, encuentran también, como les decía, el fraude de la ley. Fraude de la ley que amerita hacer algún comentario sobre el fraude de la ley. Que, el fraude de la ley estaba en el Código Civil, pero si no me acuerdo, creo que estaba por el 3476, acá por la ley de sucesiones, escondido por ahí atrás, sabíamos que existía, y era una institución que se enseñaba mucho en internacional privado. Pero ahora salta al título preliminar. Y lo tenemos ahí mismo. En el fraude de la ley, perdónenme la expresión. Luego yo se lo explico con términos más jurídicos. Pero en el fraude de la ley, ¿saben cuál es el problema? Nos entró por la ventana lo que no queríamos que nos entrara por la puerta. Es así de sencillo. Nos entró por la ventana lo que no queríamos que nos entrara por la puerta. Porque claro, ¿qué quería? ¿Qué pasaba? No queremos la violación abierta de la ley. ¿Y por dónde se produce la violación abierta de la ley? Cuando entra por la puerta. Pero como la violación y el abuso en el fraude de la ley no es abierta, sino que es oblicua, ¿por dónde nos termina entrando? O se nos cuela por la ventana. Evidentemente, algo entró y no queríamos, y no lo queríamos. ¿Cómo funciona esto del fraude de la ley? Miren, ustedes tienen una norma que es de carácter prohibitivo. Hay algo que está prohibido acá. ¿Vamos? Bien. Y hay una norma que es permisiva. Uno diría, bueno, ahí hay un conflicto. Si una dice blanco y la otra dice negro, pero el conflicto no siempre es tan claro, tan patente.
Y usted ve que hay como una especie de resquicio de algo, una rendija por donde uno se pueda, uno puede entrar de manera tal que esa norma permisiva nos permite revisar lo que la otra nos prohíbe. ¿Correcto? Lo que la norma prohibitiva no permite que se haga es lo de la puerta. La permisiva funciona como la ventana abierta. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que elegir. ¿Y qué hago? Elijo la que me permite actuar. Entro por la ventana. Los alemanes dicen que el fraude de ley no tiene razón para existir. En realidad es un problema de interpretación del derecho. Para nosotros no. Y es bueno que exista. Y es bueno que exista. Es mejor tenerlo bien claro esta cuestión de que existe el fraude a la ley. Es mucho más una mera cuestión de interpretación de la ley. Y cuando lo tenemos, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Se termina imponiendo la norma prohibitiva frente a la norma permisiva. Se termina imponiendo, la consecuencia jurídica es que se termina imponiendo la norma prohibitiva frente a la permisiva. Esto ¿saben dónde se ve mucho? En materia tributaria. Los tributaristas deben estar felices y contentos de una norma que a lo mejor obliga a pagar un impuesto y la otra permite no pagarlo, y entonces ¿qué hace el contribuyente? Quiere hacer una escapada. Dice, no, pero yo no lo pagué porque la otra dice que no lo paga. Entonces, sí, tiene que pagar. Y ahí va. Y en un momento en el año, los amos aparecen y le dicen, fraude de ley, ahí está. Ahí se nota, ¿vieron cómo se explica esta cuestión del título preliminar y la pretensión de poder llegar a las distintas ramas del derecho? Los tributaristas, que son del campo del derecho público, están en guerra por eso. Ahora lo tienen perfectamente establecido desde el proceso preliminar. Sí, está. ¿Qué más podrían pedir? ¿Qué mejor que eso? Y este título preliminar, que por el otro lado, nos lleva también a lo colectivo. Este título preliminar que también nos lleva a los intereses colectivos, o mejor dicho, a los derechos subjetivos con incidencia colectiva. La teoría de los derechos subjetivos que se encuentra en la peor de las críticas. No es la peor de las críticas, sino que es muy fácil definir a los derechos subjetivos como la facultad de poder jurídicamente protegido. Es la definición más común y corriente que uno suele. Pero cuando nos empezamos a meter adentro de la teoría de los derechos subjetivos, nos damos cuenta que la estructura está en crisis. ¿Por qué? Por la influencia de los derechos fundamentales, una influencia que viene desde el campo del derecho público. Entonces ahora se habla del contenido esencial, los límites internos, los límites externos, los conflictos entre los derechos subjetivos y también este aspecto de lo colectivo, la incidencia de lo colectivo, que ahora aparece también adentro del título preliminar, como una especie de señal para decirle, bueno, evidentemente se terminó esa cultura de lo individual de ver parte y ahora aparece lo colectivo. Se terminó, hasta. Para lo colectivo tiene que también ser tenido en cuenta. Esto, por nombrarme cosas muy sencillas y de abuelo de pájaro de este título preliminar. Pero y ahora sí, ya metiéndonos en la parte general,
Fíjense que la parte general tiene como dos partes. Fíjense que la parte general tiene como dos partes. Una en donde se ocupa de la persona y la otra se ocupa de los hechos y de los actos jurídicos. La conexión entre esta primera parte que se dedica a la persona y la segunda parte que se dedica a los hechos y actos jurídicos, eso, como dice el alemán Wilhelm Canari, es medio conversable, pero de hecho es así. Así lo tienen ellos, nosotros seguimos bajo ese esquema, y en la circulación de modelos del mundo que siguen a este modelo germano, está diagramado de esta manera. Vamos a ocuparnos, o vamos a mirar la primera parte, después nos ocupamos de la segunda. En la primera parte, en esta cuestión de dedicarnos a la persona, fíjense que desapareció la vieja definición de persona. Todo esto se refiere a que hay derechos y contrarios, que era más fácil que nos aprendíamos rápido. Desapareció una definición de persona que incluyera tanto a un tipo de persona como a la otra. Y ahora no tenemos esta definición conglobada. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos persona humana, persona jurídica. Persona humana, persona jurídica. Directamente. Y la persona humana, fíjense que no tiene una definición. Fíjense que la persona humana no tiene una definición. Ahora, si ustedes lo comparan con la persona jurídica, fíjense que la persona jurídica sí tiene una definición. La persona jurídica sí es definida. La persona humana no es definida. Razón de eso puede ser que, a ver, ¿qué sentido tiene que el derecho está para nosotros tengamos que definirnos a nosotros mismos? Es como cuando uno dice, ¿para qué definir lo evidente? ¿Qué razón tiene? Bueno, si uno le rinde culto a las definiciones, uno ya no puede faltar. Pero si uno no le rinde culto a las definiciones, y mejor es así, porque más de una vez hay ciertas cosas que no las podemos definir y sin embargo que estén en el derecho, le vamos para adelante igual. Vamos. Ahora, les propongo algo. Les propongo ir haciendo una comparación en orden a los atributos de la personalidad, tanto entre la persona humana y la persona jurídica. Y vamos a ir viendo qué interesante cómo se ha ido manejando de un lado y del otro. ¿Por qué esto? Porque, a ver, si hay una cosa que se ha hecho y que se identifica en la teoría de la persona jurídica, es que de alguna manera siempre se la regula como un reflejo de la persona humana. Y eso, no sé si es un acierto, pero ya que está eso, aprovechémoslo y tratemos de comparar. ¿Y por qué podemos comparar? Y porque los atributos son casi los mismos para un lado como para el otro. Son casi los mismos para un lado que para el otro. El gran atributo, la capacidad. En el marco de la persona humana, que dentro de un rato lo vamos a ver con mayor profundidad, es en donde ha habido una gran explosión. En el marco de la persona humana es donde ha habido una gran explosión. Pónganse a pensar que a partir de ahora tenemos un instituto nuevo en el barrio, tenemos un instituto que es el sistema de apoyo. Teníamos la representación, cuando se produce la reforma del 68 aparece la asistencia, y ahora con esta reforma, ¿qué pasa? Aparece el sistema de apoyo. ¿Ah? Más capacidad para los menores. Pues lo veremos dentro de un rato. ¿Ven? Esto no es una cosa menor. Diferenciar la incapacidad de la discapacidad. Otro cambio copernicano. Hay todo un movimiento en materia de capacidad en lo que hace a la persona humana. ¿Vamos?
jurídica no se toca el tema de la cama. Silencio. No dicen nada. Eso es llamativo. Somos personas jurídicas, una persona humana, pero no se dijo nada en materia de capacidad en relación a las personas jurídicas. En cuanto a Estado, seguimos igual que siempre. Sabemos que, a ver, la persona jurídica no tiene Estado. No es hija de nadie, no es padre de nadie, no es prima de nadie. No nos vamos a estar preocupándonos por esas cuestiones. Y en materia de persona humana, igual que siempre. Seguimos con la cuestión del título de Estado y posición de Estado y la influencia de la posición de Estado en materia de nulidad matrimonial o de filiación. Siguen igual las cosas. Allí no ha habido movimientos. En materia de nombre, ¿qué pasa? Bueno, en materia de nombre, en cuanto a la persona humana, sí hubo unas modificaciones. Y también hubo modificaciones en materia de personas jurídicas. ¿Por qué les digo esto? Porque les comienzan a pensar que este es un típico caso de recodificación. Piensen ustedes que el Código de Vélez no tenía normas en materia de nombres. Aparece la 18248 después de la reforma de Borda, ahí regula la cuestión de nombres. ¿Y qué es lo que le pedía? Bueno, que el nombre no sea ridículo, contrario a la moral de las buenas costumbres o contrario a nuestro idioma nacional, bla, 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 bla. Y ahora, ¿qué dice? Bueno, ahora pone una sola condición. Pone una sola condición. Y, a ver, el código no, solamente en materia de nombre, ¿qué dice? Que no sea extravagante. Es lo único que le dice. Nada más. Que no sea extravagante. Pero, y esto que les voy a decir ahora, a mí me lo enseñaron a su vez. Me lo enseñaron, yo se lo transmito a ustedes, y después de las últimas cosas que uno ha escuchado en la televisión, me parece que sigue teniendo trascendencia. ¿Quién va a determinar si es extravagante o no es extravagante? El jefe del registro civil y la propiedad de personas. Que parece que Lucifer, para él, no es extravagante. Porque hay una criatura dando vuelta por ahora, no es Lucifer. Esto es un poco gigante. Si él quiere adherirse a la competencia, él pone el nombre de la competencia. Mientras otro, a lo mejor un poco más apegado a Roma, digamos, por ese nombre atrás Satanás. No le pondríamos a esa cosa. Pero, bueno, a veces que no resulta extravagante, que chicos le dirán Lucifer, ¿qué era? En materia de persona jurídica, ahí aparecen cambios. Fíjense que en materia de personas jurídicas, y ahora esto va a ser interesante porque cuando alguien venga al estudio y usted dice, bueno, yo quiero constituir una persona jurídica, bien, va a tener que poner un nombre. Ah, bien. Entonces la gente es lo que le ocurre, es ponerle un nombre. Acá está. Se lo van a sentar adelante y le van a decir, cuando elija un nombre, tiene que ser un nombre que tenga una serie de características. Tiene que ser veraz. Tiene que no dar lugar a equivocaciones. Tiene que ser original. ¿Estamos? No tiene que confundirse con otros nombres reales o nombres de fantasía. Y el otro va en la cabeza, ¿no? No tiene que confundirse con otros nombres reales, con otros nombres de fantasía. No tiene que dar lugar a equivocaciones en cuanto al tipo o en cuanto al objeto de la persona jurídica.
Ojo con lo que va a decir, porque no puede utilizar expresiones que vayan en contra del orden público, de por ahí de buenas costumbres. Bueno, cuando ustedes terminan con todo eso, el hombre ya, ¿vieron? Una sociedad anónima. Digo por sociedad, una cosa así, cosa que no dé lugar a nada que lo guarda, porque todo eso trae una serie de consecuencias. A ver, usted no puede ponerle, a una sociedad de biotecnología un nombre que dé a entender que usted está vendiendo zapatillas. Eso es lo que están diciendo. Y atrás de todo eso, ¿qué aparece? La ley de marca. Fíjense la preocupación que hay. Ojo con los nombres que usted elija, que no dé lugar a equivocaciones. ¿Por qué? Tiene que ver con las marcas y con las competencias. Si usted elige un nombre que se confunde con el nombre que están utilizando otras personas jurídicas o con los productos que generan otras personas jurídicas, usted está aprovechando del trabajo hecho por otros. Entonces parece que elegir el nombre de una persona jurídica no es una cuestión de mera extravagancia, como se trata de la persona humana, ¿no? A ver, ¿por qué? Si usted es una empresa que está hace 25 años en el mercado con un producto y que pelea por mantener ese producto, que el otro va y elige un nombre para su persona jurídica que es el mismo o muy similar que se utiliza, ya sea como persona jurídica o en los productos que se genera dentro, y usted se está aprovechando. Entonces, todas estas exigencias que se tiene ahora para la elección del nombre de la persona jurídica no son por casualidad. Son molestos, son tediosos, pero tenemos que tener en cuenta eso. ¿Se dan cuenta? Vimos la capacidad, vimos el estado, vimos el nombre, domicilio. No hay grandes cambios tampoco en el área. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí se adoptó una solución en materia de personas jurídicas, se adoptó una solución que venía de la ley de sociedades. La ley de sociedades hacía la diferenciación entre domicilio y sede. ¿Y qué hace el unificador? Toma eso y ahora hace también la diferenciación entre domicilio y sede. Domicilio es la ciudad, la sede es el lugar en específico en donde se encuentra. ¿Vamos? ¿Y qué es lo que se dice? Es útil esta diferenciación a los efectos de qué? De que si tenemos que cambiar la sede, porque a lo mejor nosotros alquilamos, tenemos que salir de un lugar, meternos al otro, bueno, si lo metemos adentro del estatuto, cada vez que nos cambiamos, que tenemos que cambiar el alquiler, no tenemos que andar cambiando el estatuto. Bueno, vamos a hacer la sede por otro lado y listo, ya está hecho, se la modificamos y se envía la cosa. Pero eso es muy útil. Y en materia de domicilio, en relación a las personas humanas, lo interesante que aparece allí, cambio, dice que, a ver, el domicilio determina la competencia. Y ahí va a haber un enfrentamiento con procesos. ¿Por qué? Porque el código de procedimiento nuestro dice que la competencia no se determina únicamente por el domicilio. Hay otras cosas. Entonces, a alguien se le va a ocurrir la idea de que, a ver, ¿ha habido una derogación? ¿Puede haber una derogación de una norma de un código a lo que dispone un código de procedimiento? Uno es el ámbito federal, el otro es el ámbito provincial. Van a empezar a surgir discusiones. Ley posterior deroga la anterior, o también otro argumento es que una norma de procedimiento no puede estar por encima de un código de fondo, sino que el código de fondo mata a una norma de procedimiento. De los argumentos, va a haber en determinado momento, va a haber una especie de plata de argumentos de un lugar para el otro. También puede pasar algo. Nadie presta atención, todos seguimos para adelante, nadie que tenga más problemas de lo que ya tenemos. Tenemos un código nuevo, todavía no lo pudimos aprender, vamos a meterlo en el otro. No sabemos qué puede llegar a pasar. Pero que eso está ahí, eso está ahí.
El código dice, el domicilio es el que determina la competencia de las autoridades. Y habrá que ver qué significa esto de autoridad, si es con un sentido administrativista o es con un sentido muy amplio y también influye sobre la competencia que tengan los jueces. Está ahí. Entonces los tiros. Vamos. Y ahora sí, nos vamos a meter en materia de capacidad. De capacidad de la persona humana. De capacidad de la persona humana. Entonces, no lo vamos a desarrollar todo, porque no vamos a hacer tiempo, hay muchas cosas. Pero hay un par de cosas que a mí me parece que son interesantes y que me generan ciertas dudas, ciertas dificultades, que yo todavía no las puedo resolver. Así que yo. Bueno. A ver. En materia de personas y de la capacidad. Fíjense que en el 26, los que tienen código, fíjense que en el 26, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento. Fíjense qué expresión tan rara que utiliza aquí. Y les repito esto. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento. Pero si fueron permitidos por el ordenamiento. Entonces, para ejercerlo, ¿qué? Tengo que tener la autorización del ordenamiento que se que no cambie. Y además tengo que tener edad y grado de madurez suficiente. Ni nos vamos a meter qué significa esto de la madurez. No nos metamos. Ya viene demasiado complicada. ¿Ah? Tratemos de simplificarnos un poco. Vamos a hacer de cuenta que todos tenemos bien claro qué es ser maduro. ¿Ah? Pero es llamativo. Esto de la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento. En situaciones de conflicto de interés con sus representantes legales, pueden intervenir con asistencia letrada, luego habla de que tienen derecho a ser oídos, y luego aparece esta cuestión de, a ver, la capacidad que tenemos según el tratamiento médico del que sea. El tratamiento médico no es invasivo, decide el menor solito. Si el tratamiento médico no es invasivo, sí es invasivo, ahí hay. Si se trata de tratamientos médicos invasivos que comprometen su estado de salud o están en riesgo de integridad por la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Y acá empezamos. Obviamente, con la asistencia de sus progenitores. Pero no se trata de un menor. Y los menores, en principio, que son incapaces. Y acá es por acto de asistencia. ¿Es incapaz o qué? Ahí me genera la duda. Algo que digamos, para este acto en particular necesita asistencia. ¿Ah? Pero fíjense que la cosa no se queda allí, porque dice, a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones pertinentes al cuidado de su propio cuerpo, atinente al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, hay que hacer una diferenciación. ¿Ah? Esto de lo de las edades, ya de por sí tenemos ahí la cualificación. Pero que antes, históricamente, ¿cómo fue todo? Siempre deciden
Está bien, pero todo siempre puede decirse y la explicación es totalmente esotérica. No se puede hacer ahí porque tiene que ser de 7 en 7. ¿Cuál es la razón de que tiene que ser de 7 en 7? Viene desde Grecia. Porque en aquella época se pensaba que el número 7 era una especie de número divino, entonces todo era de 7 en 7. Si no, fíjense que 14, 21. De 7 en 7. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Se corre hasta los 13, de los 13 en adelante hasta los 16, de los 16 hasta los 18. De los 13 a los 16 tenemos esta cuestión de que el tratamiento es invasivo o el tratamiento no es invasivo. Pero a partir de los 16 me tratan como un adulto en lo que tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de que me tratan como un adulto cuando se trata del cuidado de mi cuerpo? Significará que en lo que tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo soy como un plenamente capaz. ¿Y qué significará esto de el cuidado de mi cuerpo? ¿Será que desaparecen las diferenciaciones entre los tratamientos invasivos y los tratamientos no invasivos? Y por lo tanto ahora soy yo el que decido respecto de mi salud. Y ya no hay posibilidad de todo de lo de la asistencia o no. Eso significa, pareciera que sí. Pareciera que sí. Pero fíjense que no es tan sencillo y tan lineal la cosa. No es tan sencilla y lineal la cuestión. No es lo mismo tener los 16 que no tener los 16. Fíjense qué cosas más interesantes todavía. Miren. A nosotros, ¿cómo se nos formaba? La capacidad restringida para quién era para el inhabilitado. Era para la categoría de... ¿Qué significaba capacidad restringida? Tenían capacidad, pero con limitaciones. Tenían capacidad, pero con limitaciones. Cuando uno va al unificado ahora, los inhabilitados no desaparecieron, pero quedó el más dudoso de todas sus posibilidades. Quedó el más dudoso de todas sus posibilidades. Y que si ustedes lo tienen en el 42. A los progres. ¿Quién eran los progres? El que dilapiedad a su patrimonio. La dilapiedad del patrimonio y fuerza y demás cuestiones. ¿Quién se veía afectado? La familia. ¿Ah? Bien. Luego se decía capaces con restricciones. Ahora fíjense que la misma expresión, capaces con restricciones, se refiere a que en principio es incapaz. El juez puede, en el sentido dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13. En principio es incapaz. ¿A qué actos se refiere? Se debe referir a los actos que le habían permitido en el 26. Otra cosa no le podemos restringir, porque ahora el menor de 13 años que es cumplir. ¿Verdad? Y para restringir tenemos que restringir algo que en su momento le dimos. ¿Y qué fue lo que le dimos? La posibilidad de poder decidir respecto de algunos tratamientos. En el 26 se puse invasivo, no es invasivo. Otra cosa no se me ocurre. Otra cosa no se me ocurre. Y también se refiere a aquellos que tengan alteraciones mentales sin llegar a un supuesto en donde pudiera ser llegado declarado de demencia.
Y por el otro lado, aparecen ¿quiénes? Aparecen la del sistema de apoyo. Aparece el sistema de apoyo. El sistema de apoyo, cierro, para los que venimos con mi cultura jurídica, medio como que nos confunde. Porque según en donde estemos parados, el sistema de apoyo podrá funcionar bajo asistencia o podrá funcionar como una representación. Pero ¿en qué consiste? A ver, lo primero, ¿en qué consiste el sistema de apoyo? El sistema de apoyo es algo que viene de Italia, que sobre los italianos lo tomaron del norte. Los italianos lo sistematizaron bien, buenos civilistas que son, lo organizaron bien y lo armaron ellos, le llaman la administración de sostenimiento, le llaman dentro del Código Civil italiano. Y nosotros se lo tomamos a ellos, al igual que los españoles. ¿Para qué sirve esto del sistema de apoyo? Hay un sector de la sociedad y un sector de la sociedad que no necesitamos de cada uno incapaz, sino que lo que tienen son dificultades para poder exteriorizar, para poder comunicarse, para poder vincularse con el otro. El mejor de los ejemplos que a mí se me ocurren es Stephen Hawking. ¿Vieron el físico inglés? Bueno, es el mejor de los ejemplos que a mí se me ocurre. A ver, ¿alguno de nosotros va a dudar de la brillantez de Cristiano? No podemos dudar de la brillantez de él, pero evidentemente tiene dificultades para poder comunicarse con el resto de la sociedad. Con lo cual no alcanza a ser brillante. Es la moraleja, no alcanza con que uno tenga una mente superdotada. Necesitamos también poder comunicarnos, poder tomar decisiones a veces, según como uno esté. Bueno, el sistema de apoyo viene a hacer eso. Viene a colaborar con nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos desplegarnos mejor dentro de la sociedad. Viene a eso. No es como en el sistema de asistencia, en donde, ¿qué pasa? Bueno, a ver, hay que tomar un acto de disposición. Bueno, listo, ya está. Pero conviene lo conviene, ¿no? En el sistema de apoyo, la presencia de que presta apoyo es permanente, es constante, muy firme. Por eso es que tiene su propia autonomía frente a la representación. Acá la representación no es, en la representación le sustituimos la voluntad. Acá no se la estamos sustituyendo. Acá estamos ayudando a que esta persona en el sistema de apoyo, a que esta persona pueda actuar por sí misma, que pueda desplegar su autonomía. A eso viene el sistema de apoyo. Ahora fíjense, el sistema de apoyo opera respecto de estos que tienen capacidad restringida. Y ahí funciona como una representación. Pero cuando se trata de inhabilitados, y ahí figuran los incapaces, funciona como una asistencia. El sistema de apoyo tiene como una especie de, funciona de una manera según sea, y funciona de otra manera según sea. Y aquellos como yo que venimos de la vieja cultura, eso el año pasado nos quebró. Nosotros teníamos representación, asistencia. Blanco, negro, punto, ya está. El sistema de la capacidad ya no es así. Ya no es un redondelito, un círculo, en donde todo encaja el todo. Ahora vamos a ver. Es más, fíjense que cuando se alude a la cuestión de las sentencias en materia de procesos en relación a la capacidad, fíjense lo que dice el código. Hay una expresión. Dice, la sentencia debe determinar la extensión y alcance de la prescripción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando
que la afectación de la autonomía personal sea la menos posible. Asimismo, debe designar una más personas de apoyo o curadores, es decir, que bajo ese proceso, al final, allí va a haber una sentencia en donde le van a decir si hay apoyo, si hay representación, si hay asistencia y cómo va a funcionar y con la mayor de las precisiones posibles. Con la mayor de las precisiones posibles. ¿Estamos? ¿Desapareció la institución del Ministerio Público? No. No desapareció la institución del Ministerio Público. Si ustedes se van un poco más para acá atrás del código, y les señalo esto porque he notado que no se está hablando sobre el tema, fíjense que la institución del Ministerio Público aparece en el 103. El Ministerio Público sigue existiendo. Está ahí. Entonces, ¿cómo queda configurada la cosa? Y bueno, veremos. Habrá que ver el caso completo. Habrá casos en donde va la asistencia, habrá casos en donde va el sistema de apoyo, habrá casos en donde hay la representación. Pero el Ministerio Público no desaparece, sigue actuando en defensa. Pero tenemos ese nuevo vecino, que es la cuestión del sistema de apoyo. ¿Estamos? Derechos de la personalidad. Por fin entraron a código. Tanta persecución con los derechos de la personalidad, tal con el derecho de la personalidad. Ahora entraron al código e instalaron. Por fin. Derechos de la personalidad que, a ver, vale la pena señalar esto. No son lo mismo que los derechos fundamentales, no son lo mismo que los derechos individuales. La cosa del derecho individual, de fuerte contenido casi cajón, que eran los primarios, las primeras generaciones de derechos, y estos derechos fundamentales que vienen de la Constitución alemana. Bueno, todos tienen un contenido público con repercusiones sobre el campo del derecho privado, sin ninguna duda, porque son distintos. Y fíjense que cuando uno revisa el código, el nudo neural de los derechos de la personalidad es la dignidad humana. Y se acuerdan que hace un rato yo les decía que hay cosas que no sabemos qué son, pero que las tenemos que manejar. Igual, bueno, yo les propongo que ustedes se pongan a pensar qué es la dignidad humana y a ver si pueden encontrar una definición de eso. Ahora, claro, ¿qué vamos a hacer? Porque no sabemos qué es la dignidad humana, vamos a salir y vamos a decir, no, esta sociedad no se puede manejar porque no sabemos qué es la dignidad humana. A ver quién es lo suficientemente valiente para ir hasta la Plaza San Martín para decirle a todas las señoras y señoras que pasan por allí que como no sabemos qué es la dignidad humana, no van a tener dignidad. ¿Quién es lo suficientemente valiente para eso? Nadie. Pero sin embargo, sabemos que la dignidad es el nudo neurálgico de nuestros derechos de la personalidad. Es la gran figura ahora, la de los derechos de la dignidad humana. Y hay un par de cositas ahí interesantes para señalar. Fíjense que yo pensaba cuando venía para acá, digo, aparecen el derecho a la imagen y el derecho a la voz, digo, qué cosa, ¿no? Fíjense ustedes. Cuando yo entré acá me dijeron, vamos a grabarlo, ¿usted lo permite? Sí, cómo no, bueno, yo di mi consentimiento para que me pudieran grabar y pudieran tomar mi voz. Fíjense en qué cosas tan sencillas aparecen mis derechos de la personalidad. Simplemente di la autorización para que me grabaran y para que pudieran tomar mi voz. Ahora fíjense que también hay una cosa muy interesante en materia de derecho a la imagen y derecho a la voz. Dicen que no se necesita consentimiento cuando estamos en un acto público. Pero vamos a tener que saber que andamos en un acto público. ¿Como cuánta gente necesitamos para que el acto
justicia del caso concreto tendrá que determinarlo. La justicia del caso concreto tendrá que determinarlo. Y, a ver, hay muchas cosas interesantes, pero fíjense que allí aparece al final la cuestión de las exequias. Que bienvenidas sean, porque cuando ustedes ejercen la profesión y se muere por ejemplo, por el derecho, muere, que había una pelea a veces y no era con la suegra, no sé qué querían. Sí, era la pelea que planteaba. Yo soy la madre y me subo el cuerpo, y ahora vamos a ver. Y le caía a la mujer y le decía, nunca, eso lo tenía fuera. Fin bien notificado y dijo basta con este tipo de cuestiones, pero fíjense a quién le conceden el derecho, al plenamente capaz. Así que fíjense que qué cosa, ¿no? Porque, a ver, cuando se trata de que uno tiene más de 16 y puede ser tratado como un adulto respecto del tratamiento, respecto del cuidado de nuestro propio cuerpo, ahí somos tratados como plenamente capaces. Ahora, si yo quiero elegir mis exequias, no puedo. Y yo tengo 17 y me estoy por me quedan todo este de vida, pero me estoy muriendo. No puedo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un plenamente capaz. ¿Es coherente eso? Pero sí. No sé. Es algo que a mí me surge en la cabeza. Fíjense que no es al único que le piden plena capacidad. Entonces, y acá sí, estamos medio como que agarrados a la cuestión de la lingüística, porque el plenamente capaz, objetivamente no existe. ¿Quién es alguien plenamente capaz? Que no tiene ninguna limitación. O sea, por la palabrita plenamente capaz, ¿qué queremos decir? La capacidad de los que tienen más de 18 años. Y entonces, claro, en principio puede hacer todo, salvo lógicamente aquellas cosas para las que no tengan capacidad o que agradezcan alguna prohibición. Pero el otro que le piden plena capacidad es para la directiva médica anticipada. Gente capaz que sea aceptable, pero para las excepciones me parece a mí que ahí nos pasamos un poco. Esto en relación a la persona humana. Vamos a los hechos y a los actos jurídicos. Vamos a los hechos y a los actos jurídicos. Ahí hay un par de cosas también muy interesantes a estudiar. Hechos y actos jurídicos. Acá, fíjense que hay algo también interesante. A ver, hay cosas para señalar. Creo que el hecho y el acto jurídico tienen la pretensión de absorberlo todo. Y vienen, para nosotros, viene desde la influencia de Francia. El hecho y el acto jurídico, ¿no? Bien, perfecto. Yo pensé que como la palabra negocio jurídico estaba tan en boga entre nosotros, yo dije adiós a la expresión acto jurídico, a partir de ahora todo será negocio jurídico, todo será negocio jurídico, no pasó así. Acto jurídico se mantuvo. Tuvo su poder. Y, a ver, seguramente que algunos de ustedes se lo deben estar estudiando, pero sí un cuadrito. Este es el cuadrito de los hechos y de los actos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden ser naturales, pueden ser humanos, y si son humanos, son voluntarios o involuntarios, y si son voluntarios son realizados con discernimiento, intención, libertad y experimentación. Fíjense que en el nuevo código, todos los actos, en el título, en el pórtico de entrada quedó hecho jurídico,
Y fíjense que todos los otros circuitos son acto, 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 acto. Fíjense que todo es acto ahora. Ahora, en esto del acto, para que el acto sea voluntario, repito, discernimiento, intención, libertad, dice el mismo unificado, discernimiento, intención, libertad y exteriorización. Vamos, la lógica que indica. La lógica indica que si nos falta el discernimiento, o nos falta la intención, o nos falta la libertad, ¿qué tendríamos? Un involuntario. Porque si, como requisitos exigimos discernimiento, intención y libertad, ni modo que si nos falta uno, estaríamos en el campo del involuntario. Fíjense que no. Este es uno de los ejemplos en donde la lógica no tiene una respuesta para todo. El unificado dice que para caer en el campo de los involuntarios, ¿qué tiene que pasar? El discernimiento. Ese es el que tiene que pasar. Artículo después, falta el discernimiento, ahí sí caemos en los involuntarios. ¿Por qué eso es así? Porque antes de que se hiciera el unificado había dos teorías. Una que era la teoría clásica, esta que era dura en el sentido de, bueno, a ver, nos falta el discernimiento, nos falta la intención, nos falta la libertad, caemos en los involuntarios. No nos importa cuál. Nos falta uno, listo, involuntario. La otra que decía, si falta el discernimiento, caemos en los involuntarios. Lo otro lo podemos sanear. Vemos que se sanea. Vemos que se sanea. Pero es posibilidad de sanearlo. Entonces, por eso es que no tenemos posibilidad de sanearnos, que nos falta el discernimiento, pues ahí también caemos en los involuntarios. ¿Está? Bien. Esto es para señalar aquí. Y en relación a los actos jurídicos, utilicemos el mismo esquema. Los elementos gesto, causa, forma, como para ir viendo a ver qué movimiento hubo. En materia de sujeto, ¿cómo se denomina dentro del acto jurídico? Se denomina parte. Sabemos que en relación a la parte, ¿qué pasa? Son los que concurren a celebrar el acto. A veces van personalmente, pero a veces no pueden ir personalmente. Lo hacen vía representación. Lo hacen vía representación. Y ahí aparece la figura de la representación. Es por eso que nosotros ahora tenemos ubicado ahí, por allí, la figura de la representación. Que cuando ustedes iban a contratos, modelos de contrato, les explicaban la diferencia entre mandato, representación y poder. Bueno, todo eso ahora quedó un poquito más mejor diseñado, ahora ya lo tenemos más claro, que sabemos que el mandato no es lo mismo que la representación, y quizás en una futura reforma el poder le demos unos poquitos más y ya va a estar todo perfecto. ¿Estamos? Pero ocurre eso. La federación del acto jurídico no va al propio interesado, sino que va a un representante. En cuanto a la representación, aparecen un par de cositas allí que a mí me parece chacha. Y que una tiene que ver con esta cuestión de la representación aparente, la otra tiene que ver con el control político mismo, y la otra tiene que ver esto de los poderes y la responsabilidad. La responsabilidad que no es una cuestión menor. ¿Vamos? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que vamos a ver, es esta cuestión de la representación aparente. Esto de la representación aparente. Fíjense que está dentro del código. Y, a ver,
ya te digo, datos, acá, 367. A ver, en la representación, alguien va y actúa en mi nombre y por mi cuenta. Que va por mí y todo lo que él obre, actúe o haga, ¿sobre qué patrimonio va a impactar? Sobre el mío, porque es por mi cuenta. ¿Vamos? ¿Eso queda claro? En mi nombre va el nombre de Alejandro Leonardo y lo que él opere, ¿sobre qué patrimonio va a impactar? Sobre mi patrimonio, no sobre el patrimonio de otro. No sobre el patrimonio de él ni de otro, sino sobre el mío, porque es en mi nombre y por mi cuenta. Ahora, eso que parece así, bueno, ¿qué dificultades puede haber en esto? ¿Qué ganas de complejizar? Pues sí, se puede complejizar. ¿Por qué? Porque hay veces que hay gente que opera y no queda tan claro esto de el nombre y por cuenta de quién lo hace. Y a veces generan como una cierta confianza en el otro, a veces, perdón, generan como una cierta confianza en el otro y no es así. Entonces, ahí hay que ser cuidadoso y prudente. ¿No? Una cosa es que alguien se exceda en su obrar. El que se excede en su obrar no está obrando en mi nombre y por mi cuenta. Otra cosa es que aparente estar actuando en mi nombre y por mi cuenta. Otra cosa es que obre tácitamente en mi nombre y por mi cuenta. Y otra cosa muy distinta es que haya una simulación. Es organizado, hay algo haciendo de creerle a la gente que están obrando en mi nombre y por mi cuenta. Toda esa riqueza de situaciones se pueden llegar a dar. Ahora, ¿cuál es la situación de la representación aparente? En la situación de la representación aparente hay alguien que aparenta actuar en mi nombre y por mi cuenta. Y genera en el otro la confianza de que está obrando en mi nombre y por mi cuenta. Y fíjense qué es lo que dice el juez en este caso. Dice: cuando alguien obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haga representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. Todo esto complicado, ¿qué significa? Vamos a leerlo despacito y vamos a tratar de entenderlo. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, yo le hago creer al otro de que estoy obrando como representante de alguien, y esa creencia es razonable arribar a esa creencia por el modo de operar que tiene. Esto es lo que está diciendo, básicamente. Yo llego a la creencia, yo creo que estoy negociando con el representante de tal persona, pero es razonable que yo llegue a esa creencia por cómo está todo dispuesto. ¿Entienden? Entonces, ahí aparece esta cuestión de la representación aparente. ¿Por qué representación aparente? Porque no hay expresa. No me otorgaron poder para que eso actúe. No hay representación para que eso actúe. Pero yo le hago creer al otro, de que estoy actuando en representación de otra persona. Y por mi obrar, por mi actuar, es razonable que el otro llegue a esa conclusión.
Y entonces, ¿qué dicen? Hay una representación. Aquí hay representación, aunque de hecho no es expresa. ¿Por qué? Algunos dirían que la idea es proteger al tercero, que llegó a la conclusión de que estaba actuando con un representante de otra persona de modo razonable. Entonces dicen, merece ser protegido. ¿Qué trata de protegerle a esa persona? ¿Y cómo lo protegemos? Considerando que ha habido una representación, salvando la validez del acto. Es la mejor manera de protegerlo. Porque si no, ¿quién tendría que responder en este caso? El que se hace pasar como representante. Ahora, si el representado sabe o debió saber de que se anda haciendo pasar por representante y no hace nada, con más razón va a tener que responder. ¿Entienden? ¿Vuelvo para atrás? Y no. No es fácil la figura de la representación aparente, pero evidentemente, a ver, hay que tratar de entenderla porque pasa mucho más ocurre más cotidianamente de lo que uno cree, de alguien que hace hacerle llegar al otro la conclusión de que está actuando como representante cuando en realidad no lo es. Ahora cuidado, porque por el otro lado, ¿cuál es la consecuencia típica de alguien que se hace pasar por un representante cuando no lo es? Que las consecuencias de este acto recaen sobre mi propio patrimonio, no sobre el presupuesto representado. Esa es la típica consecuencia. Si yo voy y digo que soy representante de la señorita cuando yo no lo soy, las consecuencias de la operación sobre el quién tiene que recaer, sobre mi patrimonio, no sobre el de la señorita. Eso sería lo lógico. Pero si le hacemos creer al otro, yo le hago creer al otro, de modo razonable, de que yo estoy operando en representación suya, ahí hay una representación aparente y el negocio va a recaer por repercutir sobre su patrimonio. Porque el otro razonablemente creyó que yo estaba operando como representante de ella. Sí, por favor. Bueno, ahí no es tan claro el código. A mí me parece que el código lo que apunta es, vamos a ver bien los textos, porque si todo va a depender de la voluntad del supuesto representado, y el supuesto representado, ¿qué va a decir? Si no le conviene, siempre que va a decir que no. Entonces, si todo va a quedar supeditado a la voluntad del supuesto representado, menos que qué sentido tiene esto. Me parece que la trascendencia de incluir la figura de la representación aparente por dónde pasa. Podría ver la virtualidad de los hechos, diría la mía. A ver, de acuerdo a los hechos, ¿fue razonable que esta persona pensara que estaba obrando como un representante? Porque si la idea es protegerlo a él, no es cuestión de andar teniendo en cuenta a ver qué hace el supuesto representado, sino a ver si razonablemente él llegó a esa conclusión. Ahora, si no fue razonable, ¿y quién va a decir si fue razonable o no fue razonable? El bendito juez, que tendrá que operar en el caso concreto, sí. La representación opera para todos. Bueno, no, ahí hay que ser, ahí hay que ser prudente. Ahí hay que ser prudente, porque por ejemplo, sea una persona humana, sea una persona jurídica. Si los actos, el mandato y
el apoderamiento especialmente. ¿Ah? El apoderamiento también es una locación. No, vamos por el mandato, que es más sencillo. Tienen publicidad y venden como dice usted. Ahí va a ser difícil que podamos aplicar la teoría de la trascendencia, porque supuestamente si no neutralizamos el aspecto de publicidad de los registros. Pero digamos, esto queda supeditado, por ejemplo, si yo contrato con una sociedad y esa persona era representante de una sociedad, por ejemplo, yo tendría que ir a pedirlo a dar los contratos para ver si Bienvenida al código. Y no, hay que mover. Y claro. Es que yo voy por donde usted me dice. Yo voy por donde me dice. No tienen publicidad. ¿Y ahora cómo hago para saber? Es como, no es fácil para nadie esto. Porque, a ver, ¿de dónde se genera la creencia razonable de que estoy operando como un representante? Justamente en estas situaciones donde se dice, este hombre venía trabajando para esta persona, jurídica o humana. Y siempre trabajó él, yo pienso que estoy trabajando con un representante. Y resulta que a lo mejor o lo despidieron, porque la representación puede venir de un control de trabajo, o puede venir de una locación de servicio y a lo mejor resolvieron la locación de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todas esas situaciones, la cosa se pone complicada. Es más fácil cuando hay inscripciones registradas. Porque, a ver, usted me dice que es incómodo, y bueno, pero a ver, usted tiene manera de pagar. En los otros casos, la corresponde es muy difícil. Y como cuánto de creencia razonable y como cuánto va a ser de imprudencia. Siempre va a ser el caso concreto. Siempre va a ser el caso concreto. La figura de la representación aparente va a ser complicada. En negocios largos, por ejemplo, es totalmente incómodo, porque pueden meter los mandatos en el medio, o la representación en el medio, y se lo cuentan cada 2 años pidiendo las cosas. Y lo aparece. Y va a tener que empezar a hacerlo. Si no quiere, tener que, a ver, y más en el ámbito comercial, en donde no se quiere cometer riesgo, no quiere entrar en zona de riesgo, evidentemente va a tener que haber mucha comunicación. Algo muy bueno será llamar al supuesto representado. ¿Está todo bien? Juancito sigue trabajando con vos. Cada tanto. Somos todos buenos, pero es la mejor manera. Y pensar que esto tiene que ser una solución de última. Tiene que ser una solución de última. No permitirle la entrada a esto desde el banco. Pero podemos pensarlo como una institución que nos puede salvar del agua, que nos llega al cuello, en última circunstancia. Porque a ver, venimos trabajando siempre con acciones, siempre fue representación. ¿Y ahora qué pasó? ¿Estamos? Esta idea de la representación aparente que puede ser complicada, pero que en algún momento nos puede salvar el agua. Tampoco lo veamos como lo más terrible del mundo. Sí. Si opera la representación aparente, vamos sobre el patrimonio del representado. Si se le dice una representación aparente sobre el patrimonio del representado, sobre el patrimonio del supuesto representado. Y no hay que excluir la posibilidad de daños y perjuicios. No hay que excluir la posibilidad de daños y perjuicios. ¿Vamos? Habrá que ver qué tipo de operaciones. En el contrato consigo mismo, suena como una cosa media rara, pero la manera más sencilla de pensarlo es: yo tengo la representación de A y luego consigo la representación de B. La representación de A es para qué? Para vender un campo. ¿Y la representación de B para qué? Porque B quiere comprar un campo. ¿Puedo realizar yo solo la operación? No. Tengo que conseguir la autorización de ambos.
Fundamento de eso, conflicto de interés. Y, a ver, acá esto es importante tenerlo presente porque se viene uno de los futuros temas de la parte general. Ahora no, pero dentro de un tiempo se va a ver. La idea del conflicto de intereses. La idea del conflicto de intereses es, me parece que va a ser, estoy tirando algo que se viene. El conflicto de intereses no es algo que se ve únicamente en el contrato consigo mismo. La primera idea del conflicto de intereses que hemos tenido fue entre representante y representado, en materia de representación legal. Cuando había un problema entre el menor y el representante legal. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Bueno, designamos a otro para que se ocupe de ese tipo de cuestiones. Ahí había una idea de conflicto de intereses. En el contrato consigo mismo también hay una idea de conflicto de intereses. Porque si sabemos, y el otro va a querer comprarlo en entero, si está realmente operando como representante de uno o está operando como representante del otro. Más vale, pidamos permiso y a ver si... ¿no? A ver, con lo cual, no es que esté prohibido que alguien tenga la representación de uno y la representación del otro. Lo que está prohibido es que él solo realice la operación. Necesita la autorización. Pero esta idea del conflicto de interés es algo que los franceses están trabajando bastante. Y fíjense que en materia de personas jurídicas se da muchísimo. En cuanto a los representantes de la persona jurídica, no me lo tenga a pensar esto. El que tiene el director de la nómina, por ejemplo, o sea que la sociedad anónima es tan fuerte en materia de personas jurídicas. Resulta que él es el suegro de uno de los proveedores más importantes de la sociedad anónima. Y él tiene que tomar decisiones. No habrá un conflicto de intereses ahí. Y es su suegro, el presidente de la proveedora más importante de esa persona jurídica. ¿No hay un conflicto de intereses ahí? Entonces, esta idea del conflicto de intereses puede ser bastante complicada, bastante difícil a veces de manejar. Entonces, cuando, por ejemplo, se le dice en materia de concursos y quiebras, el abogado que representa al quebrado y que además se presenta como acreedor de honorarios, pero usted es acreedor y además viene en representación, y usted no tiene un conflicto de intereses, empiezan a surgir las dudas. Aquí, a punto tal de que algunos dicen, sí, pero él se quiere presentar a la hora de votar, que no se presente, que no sabemos para dónde va a votar este. Se ve muchas veces, ¿saben dónde? En esas películas norteamericanas, donde son esos estudios jurídicos enormes. Entonces hay una parte de los abogados que están manejando una fusión societaria y los otros están manejando los intereses de otra de las personas jurídicas. Y resulta que estos que están del otro, que saben que esa fusión va a impactar sobre eso, se enteran de que está posible contra la fusión, pero hay el manejo de información privilegiada. A ver, y adentro de la misma estudio jurídico. Entonces, ¿cómo se maneja allí? No hay un conflicto de intereses, porque dentro del mismo estudio jurídico a uno le interesa que la fusión se produzca y hay otros que no les interesa que la fusión se produzca y no debieron haberse enterado, pero se enteraron y... Ojo allí, porque luego eso repercute en materia de responsabilidad profesional. Y tienen los dolores de cabeza. Entonces, hay que ser sumamente prudente con este tipo de cuestiones que ya se vienen perfilando despacito. Y lo otro, para señalar en materia de representación, es que, a ver, esta cuestión de los poderes generales, de los poderes especiales, fíjense que aparece un listado de actos que deben realizarse bajo poderes especiales. Ahí aparece un listadito
Si ustedes me dicen que este listeíto es el único, es exclusivo, no pueden, yo no me animaría a sostener eso. Pero por lo pronto es un listadito que lo mejor es tratar más o menos de manejarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien quiere realizar el acto y resulta que lo que tiene es un poder general. Pero tiene poder para realizar el acto. Comienza a ver este listadito. Vamos. En materia de objeto de los actos jurídicos, lo trascendente está en la vinculación con los derechos de la personalidad. Los objetos de los actos jurídicos siguen siendo lo mismo. Pero fíjense que hay una norma en materia de derechos de la personalidad que dice que el concepto es inexigible si implica riesgo para la salud o para la vida de la persona. Entonces, se está conectando los objetos de los actos jurídicos con los derechos de la personalidad. Eso, aunque ustedes no lo crean, no es nuevo, porque Verefácil ya decía que el objeto de los actos jurídicos no puede afectar el derecho de conciencia o el libre tránsito de la persona. Pero ahora aparece de una manera más clara. Es inexigible el contrato cuando implica una amenaza para la vida o para la salud de la persona. Si yo pongo una persona en un circo adentro de un cañón y lo tiro para que la gente se entretenga, bueno, a ver, si es un profesional es una cosa, pero si no es un profesional implica una amenaza para la vida y yo no le puedo exigir que venga a cumplir el contrato porque usted se comprometió que se va a meter adentro del cañón y lo íbamos a tirar por el aire para que resulte simpático para la gente que lo vea, porque se va a terminar convirtiendo en mermelada humana. Ojo con la influencia de los derechos de la personalidad sobre el objeto de los actos jurídicos y cómo eso va a impactar en materia de contratos. Cómo eso va a impactar en materia de contratos. Piensen cómo la dignidad va a influir en los objetos de los actos jurídicos y en los objetos de los contratos. Piensen en el trato de los ancianos y la idea de la dignidad, y cuando vamos y le contratamos a los ancianos un lugar a donde puedan estar. A ver, ¿cómo va a ser esos servicios? Y dice que de acuerdo a la dignidad humana. No se trata de una simple ocasión de servicio o de cosas para donde él pueda estar. Ven cómo los derechos de la personalidad influyen sobre los objetos de los actos jurídicos y de ahí se proyectan sobre los objetos de los contratos. Y en cuanto a la causa, pues bien, es coherente en cuanto a la causa que, a ver, si tenemos un montón de normas ahora, después de los contratos, que se dedican a los títulos valores, y bueno, es lógico que ahora tengamos o reconozcamos los actos jurídicos contrarios. Aquellos a los cuales apuntamos la causa, y por lo tanto podemos hablar de los títulos valores. ¿Vamos? Simplemente se puso un poco de coherencia en la situación. En materia de vicio de los actos jurídicos, no hay grandes reformas, no hay grandes modificaciones. La circulación quedó igual. A ver, tampoco hay grandes reformas en materia de fraude y en materia de simulación. Pero sí me parece, quizás para terminar, que hay que hacer una pequeña pasadita en materia de significado. ¿Por qué? Porque hubo un par de movimientos de cosas interesantes ahí. Primero, que dejamos de hablar de nulidad. Mejor dicho, dejamos de poner a la nulidad como el pórtico de entrada. Ahora hablamos de la ineficacia. Influencia de los italianos, hablamos de la ineficacia ahora, dentro de la cual encontramos a la nulidad. ¿Vamos? Dentro de las nulidades, fíjense que se dijo que uno de los grandes avances y grandes progresos que era: dejamos de hablar de los actos nulos y los anulables, y ahora hablamos de nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad total, nulidad parcial. Esto es lo que hace el código. ¿Vamos? Saca la clasificación de nulo y anulable, y habla de nulidad absoluta, de nulidad relativa,
y habla de nulidad total y de nulidad parcial. La nulidad absoluta cuando va en contra del orden público por la buena costumbre, la nulidad relativa cuando se tiende a proteger el interés de un particular, que es el débil, nulidad total, nulidad parcial. Yo tengo mi duda respecto de que la clasificación de nulo y anulable la tengamos que dejar de lado. Primero porque aparece por varios artículos del código la palabra nulo o la palabra anulable. Aparece bastante. Y por el otro lado, a ver, un ejemplo de eso es en materia de efectos de las nulidades. No hay cambio de efectos de las nulidades entre las partes, las obligaciones restitutorias siguen existiendo. En materia de terceros, ahí la verdad es la acción nula. Fíjense, si ustedes van al código, en el 392 dice: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, esto es una incorporación, mueble registrable, por una persona que ha resultado accidente en virtud de un acto nulo, supuestamente la clasificación de nulo que la hemos eliminado, y estando, queda sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente de terceros, excepto contra los accidentes de derechos reales o personales de buena fe y a título de gozo. Ahí estamos en lo que decíamos siempre. Se transmitió. Amor. Y luego se lo pasan a un tercero. Lo transmitió y luego se lo pasan a un tercero. Pero aquel que lo transmitió, se cae el acto. Nulidad relativa, nulidad absoluta, que se sigue discutiendo. Para mí proceden las dos sin ningún tipo de inconveniente. Se cae el acto. Vamos, por el bien, se encuentra en manos de quien se encuentre, con un límite. ¿Cuál es el límite? El viejo límite de buena fe y a título honroso. No tenemos nada nuevo allí. Ahí no hay nada distinto. Pero ¿dónde aparece lo distinto? Porque la famosa regla de buena fe y a título honroso recibió una fractura. Antes la imbatible regla, vieron que era buena fe y a título honroso y no había manera de combatirlo. Pero recibió una fractura. Y está acá, en el 392. La transmisión anónima. Si la transmisión hubiera sido efectuada por alguien que no era el verdadero titular, aquí no hay tercero de buena fe y título honroso que lo proteja. ¿Esto qué quiere decir? A no era el verdadero dueño de la cosa. Participó la firma, se hizo pasar por A, cuando él no era A. Se me ocurre, ¿por qué no también un heredero aparente? No era el verdadero dueño, pero la vendió. Vamos, y esta su vez se la vendió a C. Se la vendió a A, se la vende a B, y B se la vende a C. Bajo el viejo esquema, bajo la vieja lógica de Borda, ¿qué era? ¿Qué era? Supuestamente tercero de buena fe y a título oneroso, y por lo tanto no podíamos hacerle nada. Y el acuerdo unificado dice, pero cuidado, ya no era el verdadero dueño. No hay principio de tercero de buena fe y a título oneroso que proteja. Puedo igual encontrar. Es la excepción de la excepción. ¿Entienden? Es la excepción de la excepción. Eso es importante que tengamos en cuenta. Lo de las clasificaciones, bueno, sí está bien, podemos discutir si nos seguimos manejando con nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad total, nulidad parcial, que estamos de acuerdo, y si seguimos aceptando los nulos que nos van a dar. Pero los efectos frente a los terceros, cuidado, porque el tercero de buena fe y el título oneroso recibió
dio un mazazo. Le dijeron, si es transmitido por alguien que no es el verdadero titular, porque le falsificaron la firma, porque se hicieron pasar por él, entonces en este caso usted, señor tercero, no me importa que sea de buena o de mala fe, o sea oneroso o a título gratuito. Vamos contra usted, porque no podemos legitimar esta situación. Porque a él está bien. Solo se lo protege cuando es representado, aunque a tercero. El tercero de buena fe en principio recibe el principio de la protección por ser tercero de buena fe y el título oneroso. Pero esa defensa no la va a poder oponer si alguien se hizo pasar por algo. ¿Estamos? Esa es la idea. En principio siempre tenemos la defensa del tercero de buena fe y el título oneroso. Pero ese esquema se diluye, queda sin efecto, si se participaron a firma o hicieron pasar por él. De alguna manera el legislador tomó una decisión, dijo, bueno, a ver, ¿yo hasta dónde puedo permitir que se legitimen este tipo de situaciones? Porque hubo una connivencia a lo mejor con el escribano, que lo dejó que se hiciera pasar cuando no era juez. Bueno, a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Por más que el otro venga a decir, yo qué sé qué pasó allá. Y bueno, es una elección del legislador. Así como también en su momento eligió, dijo, bueno, a ver, sí, bueno, pero lo transmitimos y yo qué sé que todo lo que pasó atrás, bueno, pero eso es un tercero de buena fe y título oneroso, lo protegemos, salvo que la transmisión fuera no móvil. ¿Vamos? Bueno, esto es un poco a grandes rasgos, los movimientos en la parte general. Por supuesto que nos quedó, recién estaba mirando, tocar el tema de la vivienda, otra derivación de la parte general, y que viene con connotaciones casi constitucionales y de fuerte influencia de los tratados internacionales. Pero ahora nos quedaríamos hasta mañana. Y en algún momento hay que descansar y hay que comer. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco la presencia a todos, ha sido un placer y gracias por preguntas. Que tengan todos buen resto del día.